La ética es la parte de la filosofía que reflexiona sobre lo que se considera moralmente bueno e intenta elaborar racionalmente una moral universal válida para todas las personas. Las teorías éticas pretenden explicar cuál es el mejor modo de vivir y de comportarse. Cada una de ellas ha ofrecido un criterio de racionalidad distinto. Existen diversas teorías éticas, pues a lo largo de la historia el ser humano ha elaborado respuestas diferentes a los grandes problemas morales de la humanidad. Existen éticas materiales o teológicas como el hedonismo, el utilitarismo, la ética aristotélica, la ética cristiana, la escuela cínica o el estoicismo, y éticas formales o deontológicas, como la ética kantiana, el existencialismo, las éticas del diálogo y otras éticas como la de Adam Smith o John Rawls. Las éticas materiales o teológicas. A este grupo pertenecen todas las explicaciones éticas que tienen estas dos características. Afirman que existe un fin o bien supremo que guía nuestro comportamiento moral. Establecen una serie de normas o pautas morales para alcanzarlo. Materiales quiere decir que tienen contenido, es decir, pautas y fines. No hay que confundirlas con materialistas, que son aquellas éticas que establecen como bien supremo algo material, como tener riquezas. Éticas materiales materialistas, como el utilitarismo. Éticas materiales espiritualistas, como la ética cristiana. El hedonismo es una de las teorías éticas más antiguas. Los hedonistas identifican la felicidad con el placer. Epicuro definió el placer como un placer guiado por la razón, es decir, un placer racional espiritual, cualitativamente superior, más que material sensual, sin freno ni medida. El principal defensor de esta teoría fue Epicuro. Por eso, además de hedonismo, esta teoría recibe el nombre de epicureísmo. Utilitarismo. A finales del siglo XVIII, el utilitarismo también identificó la felicidad con el placer. Lo bueno consiste en lograr la mayor felicidad para el mayor número posible de personas. La felicidad era el placer y la ausencia de dolor. El utilitarismo tenía un marcado carácter social, el placer para el mayor número de personas posible. Ética aristotélica. Identifica la felicidad con lo bueno. La felicidad con el hombre consiste en cumplir con la finalidad que le es propia. La finalidad propia del hombre consiste en llevar una vida guiada por la razón y la búsqueda de la verdad. Fue elaborada por el filósofo griego Aristóteles. La ética cristiana. Uno de sus representantes es Santo Tomás de Aquino. La ley natural establece que debemos hacer y buscar el bien, que debemos evitar el mal. La ley natural es el orden impuesto por Dios. Lo bueno no se basa en la razón, sino en la voluntad de Dios. El cumplimiento de la ley natural nos acerca a Dios, en cuya contemplación reside la verdadera felicidad. Ética cínica. El principal representante es Diógenes de Vicino. Considera que lo bueno es ser libre o autosuficiente. La persona buena y sabia es la que sabe encontrar la felicidad y en la vida sencilla al margen de los placeres y las convenciones sociales. El estoicismo. La felicidad consiste en seguir los dictados de la naturaleza. El hombre feliz es aquel que practica el autocontrol y el ascetismo. Es más libre quien menos necesita y quien controla sus pasiones. Sus principales defensores de esta teoría fueron Zenón de Cito, Epícteto, Séneca y el emperador Marco Aurelio. Las éticas formales o del deber afirman que lo que debe mover al ser humano a comportarse bien no es alcanzar un fin o un bien supremo, sino obrar desinteresadamente, guiado tan solo por lo que dicta la conciencia racional como deber de conducta. Surgió en el siglo XVIII por Kant como superación del relativismo ético al que podían dar lugar las teorías éticas materiales. Se llaman éticas del deber porque afirman que el único motivo que debe guiar la conducta moral es el cumplimiento del deber, es decir, porque el comportamiento correcto se impone a mi conciencia como el mejor, sin esperar nada a cambio. Ética kantiana. Lo que hace que una acción sea moralmente buena es la intención con que se realiza. El ser humano necesita un criterio o ley moral universal, que no esté sujeto a circunstancias individuales como el imperativo categórico. Para encontrar ese criterio disponemos de la razón práctica, que es el uso de la razón para determinar lo justo y lo bueno. Esta teoría ética fue elaborada por el filósofo alemán Immanuel Kant. El existencialismo nace después de la Primera Guerra Mundial como respuesta a la crisis general de valores y de la cultura propia de una Europa en guerra. El ser humano está solo y desprotegido, pero debe vivir y tomar decisiones. Las acciones del ser humano deben buscar la autenticidad. La persona auténtica asume su desamparo y se convierte en dueño y creador de su destino. El defensor de esta teoría fue Jean-Paul Sartre. Éticas del diálogo. Lo bueno radica en el hecho de dialogar para, entre todos, establecer qué es lo bueno. El diálogo entre los seres racionales implicados en un problema es el procedimiento para alcanzar la verdad. Para que funcione el diálogo es preciso escuchar a los demás y elegir la mejor conclusión.
Los defensores de esta teoría, Jürgen Habermas, Karl Otto Appel y Adela Cortina. Otras teorías éticas. Adam Smith, el criterio para descubrir qué es lo bueno es la objetividad y la imparcialidad. Hay que actuar como si uno no fuera un juez, sin dejarse llevar por los sentimientos, las simpatías o las preferencias. John Rawls, lo bueno es ser justo. Para ser justo hay que actuar de modo objetivo, sin tener en cuenta cómo le afecta a uno personalmente cada tema.